Buenos días. Primero de todo querría presentarme. Me llamo Mercè Ginart y voy a presentar esta comunicación llamada La maternidad en el cine del primer franquismo, el caso de Locura de amor. Primero de todo también querría agradecer al Congreso por estar permitiendo este espacio donde podemos compartir nuestras investigaciones y dar pie a unas jornadas tan interesantes. La presente comunicación pretende analizar de qué manera se hizo uso de la figura materna en el cine de ambientación histórica del primer franquismo como catalizador de la ideología del régimen y como forma de difundir los valores patrióticos. Se plantea que, en efecto, el imaginario materno fue apropiado y utilizado por el cine de género melodramático, en especial con ambientación histórica, como mecanismo para imponer el rol femenino vinculado a la esfera familiar que era promovido por la sección femenina. El arquetipo de madre supone el modelo perfecto de feminidad, en tanto que se presenta como una mujer sumisa y servicial, agraviado también por el sustrato católico que refuerza estos valores. El presente trabajo se ha elaborado a través de un estudio y de los catálogos cinematográficos de las décadas 40 y 50 para elaborar el corpus de los films melodramáticos de ambientación histórica donde aparece el personaje materno. En el cine del primer franquismo, el personaje de la madre se presenta como uno relevante dentro de los pilares del régimen, en tanto que condensa el papel de ama de casa dedicada a la familia, así como obedece a las directrices católicas. Sin embargo, si bien podemos encontrar unas directrices comunes en la forma de representación de la maternidad, de acuerdo con la política cultural y los diversos niveles de censura, en el papel de madre también encontramos diversos matices, condicionados sobre todo por el género fílmico del largometraje, ya sea melodrama o comedia principalmente. Debe establecerse, no obstante, que este recurso de usar la madre o la mujer en el cine como forma de difundir los valores no es inédito ni exclusivo de la dictadura franquista. En Yearning a Nation, Nira Yuval Davis explora la construcción del género, masculinidad y feminidad, sobre todo articulada en torno del concepto de patria y nacionalidad, que comúnmente se convierte en uno de los pilares de esos regímenes. Esto ocasiona unas estructuras rígidas y sexistas que, en el caso femenino, se centran sobre todo en la obligación de tener hijos, el rol en la lógica de este nacionalismo que explora la autora natural de la mujer, pero también, en el caso de las mujeres mayores, en controlar a las jóvenes menos sumisas para que no se desvíen y también tengan descendencia. De hecho, desde la revisión teórica feminista se ha señalado cómo la nación se construye como un concepto femenino y entonces es una construcción que merece ser salvada y protegida. La forma más explícita de este ordenamiento al que se somete la figura de la madre es convertirla en una alegoría de la patria. ¿Y por qué se convierte a la mujer en una alegoría o a la madre en una alegoría de la patria? Para empezar, porque hay diversas similitudes entre el estereotipo de madre ideal y de patria, y estas son fácilmente reconocibles. Son la patria y la madre caracterizadas por la abnegación, el sacrificio y el amor extremo hacia los suyos. Ejercen también como defensoras acérrimas de sus familiares. El símil madre-patria es uno de los elementos que singulariza la construcción del cine histórico de la primera década del franquismo. Los referentes para esta iconografía de la mujer patria serán diversos, no solo en la historia del propio país, sino también en diálogo con diosas griegas y con la Marianne francesa y, por extensión, también con el referente pictórico de la libertad guiando al pueblo, como vemos en la diapositiva. Arquetipo por excelencia de la patria feminizada. El personaje de Isabel en Raza de José Luis Sáez de Arenda de 1950 es el modelo paradigmático de esta madre patria heroica. Esta comparación también refuerza el deber de los ciudadanos con la patria, de la que son deudores como un hijo lo es de su madre. Retomando la doctrina católica, se obedece así al cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, como te ha mandado el Señor tu Dios. Así tendrás larga vida y serás feliz en tierra que te da el Señor tu Dios. La asimilación, en definitiva, resulta prolífica e idónea para el régimen de ese primer periodo, tanto para inculcar un modelo femenino y familiar determinado como para dictaminar unas normas de comportamiento y responsabilidad respecto a la nación.
La alegoría de la madre patria cristalizó primordialmente en el melodrama de ambientación histórica. Este género es especialmente adecuado para la inclusión de un personaje con las características mencionadas por varias razones. La madre patria debe ostentar una cierta forma de poder y autoridad que encuentra su máxima expresión en reinas o miembros de la alta aristocracia del cine de ambientación histórica. Asimismo, de esa forma se vincula la época fundacional del franquismo con los reyes católicos. Es principalmente en la década de los 40 cuando se concentra este arquetipo femenino, ya que es precisamente en la primera década del régimen franquista cuanto más necesario resultaba asentar los valores del tradicional nacionales para garantizar la permanencia del régimen. Estos personajes femeninos del cine histórico, género dirigido principalmente a una audiencia femenina, se caracterizan por la mirada hacia la tradición y el rechazo de la modernización. Los ejemplos más relevantes de los films que corresponden a estas características son los llamados ciclo histórico de Cifesa y, sobre todo, los dirigidos por Luis Lucía o Juan de Orduña, cineastas que destacaron en este tipo de largometrajes. Entre los títulos más relevantes suelen citarse Doña María la Brava, Eugenia de Montijo, Inés de Castro, Locura de amor, La princesa de los Ursinos, Reina Santa, Agustina de Aragón, Catalina de Inglaterra y La Leona de Castilla. Locura de amor constituye una de las películas paradigmáticas para estudiar tanto, por una parte, la figura de la madre sacrificada y devota, como, por otra, la utilización que se hace de las mujeres en el cine de ambientación histórica durante el franquismo, convirtiéndolas en una alegoría de la madre patria como se convierte el personaje de Juana de Castilla. La elección de centrar el foco en este personaje histórico resulta pertinente debido a la posición estratégica que ocupa dentro de su linaje real. Es hija de los reyes católicos y madre de Carlos V, por lo tanto, su ascendencia como su descendencia más inmediata representan puntos culminantes de la historia nacional de España. La película gira en torno a Juana de Castilla, interpretada por Aurora Bautista, y su tóxica o tormentosa relación con Felipe I, Fernando Rey. Su estructura narrativa se halla narrada a través de un gran flashback y se articula a través de una iconografía como la comentada anteriormente que busca su simbología en la patria. De hecho, según Jean-Claude Seguin, sus primeras imágenes y las últimas son simétricas y ponen de manifiesto la importancia esencial del pasado frente al presente. Inscribe el futuro de España en una constante volver atrás. En la historia del arte, la tradición iconográfica de Juana de Castilla presenta un fundamento profundamente arraigado. Existen varias pinturas donde se representa este personaje histórico, siendo la más célebre Doña Juana la Loca, de Francisco Pradilla. Esta obra es recreada al principio y al final del film como un tableau vivant, lo que le otorga al film una estructura circular y un cierre completo. Esta referencia a la tradición pictórica nacional no hace sino reforzar el carácter alegórico del personaje de Juana, en tanto que el film se legitima a partir del arte y la tradición artística y literaria, ya que su biografía también ha dado lugar a múltiples obras teatrales, como sería ejemplo Santa Juana de Castilla de Benito Pérez Galdós. El tema principal de la película es la figura de Juana de Castilla y la supuesta locura que le impide reinar. Como se ha mencionado anteriormente, la base proviene de la historia nacional, siendo casi una leyenda la celosa obsesión de Juana ante las constantes infidelidades de su esposo, que la llevan al delirio, de modo que el trono pasa a manos de su hijo Carlos. En una primera aproximación podría cuestionarse si no resulta contraproducente identificar la patria con un personaje ultrajado y con ese estigma que es la locura, en lugar de uno más noble y con un destino histórico más amable. Sin embargo, es precisamente en la proyección que hace el film de la locura y del personaje donde se dignifica la figura de Juana, convirtiéndola así en un personaje adecuado para representar la patria por múltiples razones.
En Locura de amor, Juana de Castilla representa la alegoría de la nación romántica, pues encarna los valores románticos de una nación que se guía por el corazón antes que por la razón, en este caso el amor hacia su esposo, un amor femenino que se fundamenta en la unidad nacional. Para este propósito debemos entender que la película, en todas sus dimensiones, es una obra totalmente al servicio de la ideología política que transpira en ella. Comenzamos con la caracterización del personaje de Juana, cuya figura aparece oscurecida por la locura, pero que en el film no solo es una justificación de sus actos, siendo los celos y la paranoia como una cristalización del amor devoto y fiel. Su locura no tiene remedio, pero es la más hermosa locura del mundo, llegan a afirmar en el film. La tristeza que esto provoca en Juana, los celos y las infidelidades de su marido se romantiza y ella asume el papel de heroína trágica que se sacrifica por su esposo, como la madre de sus hijos y como la patria por sus ciudadanos. Con mi dolor haré más llevadero el suyo, o quiero llorar como reina y solo lloro como mujer enamorada, son algunas de las frases que dice Juana. Los planos de Juana llorando obedecen a este propósito, estetizan el dolor y buscan la empatía del espectador. Además de esos vínculos que hemos visto de Juana con la historia del arte o con la historia de la literatura, también Juana se dignifica por su linaje. De hecho, otro personaje materno que aparece de forma importante en la película es Isabel I. Su sabiduría la convierte en una figura clave, en tanto que son constantes las evocaciones de su nombre. Hay noches en que me parece ver a mi madre, doña Isabel, me parece oír su voz que dice: piensa en tus deberes, quiere a tu pueblo. Y la presentación de Juana, que, como hija, está construyendo el ejemplo más paradigmático cuando Juana se asoma en el balcón para recibir una cálida ovación de sus súbditos. Ya veis, señora, que Castilla no puede olvidar que sois hija de la reina Isabel. Además de hija, Juana también es madre, atendiendo a esta cuestión principal. Lo que dignifica a Juana, tanto a ella como a su relación con Felipe, es el hecho de haberle dado varios hijos, entre ellos Carlos I, quien reinó durante la mayor expansión geográfica del Imperio español. Aunque no aparece físicamente en el núcleo del relato, Juana hace constantes alusiones a su descendencia. Piensa que, a pesar de los infortunios, siempre los tiene presentes a sus hijos. De hecho, la película comienza con Carlos visitando a su madre cuando está ella a punto de morir. Ella no lo reconoce. Este hecho confirma la locura de Juana. La madre ideal, según el modelo franquista, debería entregarse en cuerpo y alma a sus hijos, ya que era vista como la mayor contribución posible el dar hijos y encargarse de ellos a la nación. Una reina que no reconoce a su hijo representa, por lo tanto, la máxima expresión de su incapacidad. Sin embargo, es reseñable la dulcificación de la relación madre-hijo. Si el relato fuera históricamente fiel, debería explicarse cómo Carlos I fue tan abusivo con Juana como lo fue con Felipe. En la película esto no ocurre y responde a su lógica narrativa. Juana debe ser el modelo perfecto dentro de la dicotomía que plantea el film, y si su hijo fuera vil, cruel o injusto con ella, teniendo en cuenta el escaso margen de justificación que permite una obra cinematográfica, se pondría en duda el espíritu compasivo de Juana y sus cualidades como madre, por tanto como mujer y como esposa. Si el film abriera siquiera la posibilidad de que Juana fuera mala madre, todo el relato se vendría abajo. La metáfora patriótica es acentuada aún más con el otro personaje femenino del film, Aldara, representado por Sara Montiel, la amante de Felipe, otorgando al film un discurso hasta xenófobo. El destino trágico de Juana, la patria, es culpa del extranjero. Asimismo, se refuerza la dicotomía entre Juana cristiana, que encarna a la buena madre y esposa, frente a Aldara, caracterizada con los atributos de la femme fatale. De hecho, antes de las ofensas de Felipe y Aldara, Juana era la madre perfecta y sacrificada, el modelo por antonomasia de mujer. Plenamente circunscrita Juana en el modelo femenino,
ya que su vida gira en torno no solo a Felipe y por extensión a su familia, sino también tiene un profundo sentimiento devoto. De hecho, en el vestuario se incluyen frecuentemente cruces. En cuanto a este último aspecto, su ropa, aunque siempre es elegante debido a su posición de reina, destaca por ser menos pomposa que la de Aldara, asumiendo así también el carácter previsor y austero que se esperaba de las madres de familia. Por su estatus de reina, otro de los supuestos del modelo femenino son inalcanzables, como no realizar tareas de limpieza o cocina, ya que ella cuenta con sirvientas. Sin embargo, tampoco se exaltan en exceso sus tareas políticas. De hecho, si la comparamos con Agustina de Aragón, también interpretada por Aurora Bautista bajo las órdenes de Juan de Orduña, el personaje de Agustina sí que participa más activamente en la política y tiene un papel mucho más activo. Esta configuración no es casual, puesto que Agustina es soltera y por tanto puede asumir funciones más laborales que en una mujer casada, como es el caso de Juana, y además madre de familia, habrían resultado inadmisibles. Las conclusiones que se sacan de este estudio es que en efecto el personaje de la madre en los films de ambientación histórica se usa como un mecanismo difusor de la ideología. El imaginario de la madre se usa como una alegoría de la patria, haciendo de la maternidad un deber de la mujer a su nación. El éxito por parte de la crítica y el público de Locura de Amor muestra cómo fue un modelo que, por sus formas, penetró orgánicamente en la sociedad de ese momento. En el caso particular de Locura de Amor se identifica a Juana de Castilla como una nación ultrajada. De hecho, el olvido que siente por parte de Carlos se convierte en la mayor ofensa que los extranjeros, Felipe y Aldara, han cometido contra la patria y la figura materna. Corromperla, desdibujar su identidad, arrebatarle su razón de ser. Asimismo, las constantes alusiones que hace a Felipe en nombre de sus hijos durante los reproches a modo de reclamación equiparan el insulto que Felipe comete contra ella, Juana, como uno que también afecta a sus hijos. Juana sufre como esposa devota, pero también sufre por sus hijos, a quienes dedica una veneración equiparable a la que dedica a su marido. La propia identidad de Juana como persona entonces queda eclipsada por su rol como madre y como esposa. La ofensa no es hacia ella como individuo, sino hacia ella como un modelo femenino, como madre y como esposa. Su locura es comprendida, justificada y dignificada en tanto que ha obedecido los preceptos del régimen. Se ha casado y ha sido fiel, ha tenido hijos, ha sido buena cristiana y ha servido a su nación. Por tanto, todo ese sufrimiento es recompensado en el sí de la obra, en tanto que se orienta de una forma muy clara a buscar la empatía y la complicidad del espectador hacia Juana. Asimismo, también se idealiza el amor que tienen por ella el pueblo y sus hijos. La dignificación se acaba de confirmar con la contraposición al personaje de Aldara, que ocasiona una dicotomía clara entre modelos de feminidad buenos y malos, siendo en la madre el perfecto modelo a seguir, no solo como mujer, sino también como ciudadana de la sociedad en la que se insería el cinema del primer franquismo. Hasta aquí el vídeo, muchísimas gracias por su atención.